Hola amigos de Arte en tus manos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo la casa número 11 de el pesebre que estamos armando, ¿sí? De la secuencia de videos que hemos venido haciendo. Esta es la casa número 11. Entonces, para que continúen haciendo su pesebre, los invito a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo proyecto. Bueno, para ensamblar esta nueva casa, está la número 11 como ya les había dicho. Entonces ya tengo aquí las piezas cortadas. Ustedes ya saben que los moldes yo se los dejo en la descripción del video, y acá entonces ya tengo estas piezas en cartón. Entonces cortamos una base. Esta base pues es de 20 por 11 y vamos a cortar estas piezas. Estas son dos piezas laterales que las podemos cortar iguales, solo que una la utilizamos por un lado, la otra por el otro, y a una de ellas le hacemos los agujeritos donde van a ir unos postes de madera. La altura, entonces ya todo esto queda especificado en los moldes. Tenemos también la pieza delantera, la pared o la fachada, la principal. A esta le sacamos una puertica, conservamos el cartoncito como siempre y le sacamos una puerta y una ventana. También tiene unos agujeros para ponerle unos postes. Tenemos acá la pieza que va a ser el techo de acá, esta parte de arriba. Tenemos un tejadito también que va a quedar a este lado, y tenemos para la parte de atrás, vamos a cortar dos piezas iguales. Es para unirla, para que nos dé un poco más de grosor a esta parte de atrás. Listo. Le sacamos dos ventanitas, miren, aquí al lado y lado. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es primero unimos estas dos piezas, y ya ahora entonces comenzamos a ensamblar. Aquí en esta parte, teniendo en cuenta esta pieza, lo que hice fue marcar, miren, la misma distancia, para que cuando peguemos las paredes entonces tengamos una guía acá cuando peguemos estas paredes laterales. Listo. Entonces acá voy a unir esta pieza y comenzamos a ensamblar ya todas estas partes. Bueno, entonces ya unimos la pieza que viene doble. Ahora ya lo que vamos a hacer simplemente es comenzar a ensamblar. Para esto pues uso la silicona caliente, y así ya de esta manera comenzamos a armar el proyecto. Miren, aquí en la base lo pego, lo dejo un poquito separado, por ahí 1 centímetro, podemos dejarlo separado, y tomamos ya las paredes laterales. Mira, acá está las paredes laterales, la pared que va con los agujeros para incrustar los postes va a este lado. Listo, es la pared lateral izquierda. Entonces acá ya sencillamente lo que hacemos es continuar aplicando la silicona. Procuramos que nos quede recto, ¿no? Miren, por eso la guía que hicimos con el lápiz, para tratar de que nos quede recto tanto en esta parte como acá. Así tratamos de que quede lo más recto posible. Listo, entonces ya aquí ahora lo que va a hacer es pegar esta, y después pegamos esta aquí, que quede en la parte de adelante. Bueno amigos, aquí ya después de haber ensamblado esto, vamos a tomar una esferita número 5 o 5 centímetros de diámetro. Miren, aquí yo ya la tengo partida.
para colocar una cúpula en esta parte. ¿Listo? Entonces vamos a pegarla acá. Debemos haber dejado que la silicona se enfríe. Aquí yo ya había desconectado la silicona o la había apagado y aplico para que no se nos derrita el licopor. Entonces simplemente es para fijarlo allí. Lo centramos más o menos. Vamos a cortar una tira, una pequeña tirita de 1 centímetro más o menos de ancho, por ahí unos 6 centímetros de largo, para poner aquí como una especie de muro, un murito. Este murito ya después lo vamos a cubrir con un material. Entonces acá, para colocarlo en esta parte, miren, para delimitar aquí un pedacito. ¿Sí? Algo así muy sencillo, no hay que complicar. Miren, simplemente le vamos a pegar esta partecita allí y allá. Entonces ya con esta pieza así armada, ensamblada, lo que vamos a hacer es comenzar ya a estucar la pieza. Listo, entonces vamos a tomar el estuco y vamos a proceder a aplicarlo. Bueno, entonces aquí ya tengo el estuco. Antes de aplicar el estuco coloqué un poco de cinta donde van las uniones para que sea un poco más fácil, ¿sí? Para aplicar y que rellene más fácil. Si ustedes quieren hacer esto, si no, entonces simplemente aplican el estuco y rellenan, pues que les quede bien cubierto todo. ¿Listo? Y acá ya, entonces con el estuco podemos sacar una parte en un recipiente así para que no se nos vaya secando tan rápido. Y listo, ya aquí lo que sigue es comenzar a aplicar el estuco. Mira, simplemente vamos tomando y vamos rellenando en forma abundante. Miren, vamos aplicando el estuco y que se vaya cubriendo muy bien todo lo que veamos, todos los orificios. No es necesario que quede liso porque lo que necesitamos precisamente es que se vea rústico. ¿Listo? Entonces podemos aplicar así en diferentes direcciones y que pues que sea generosamente el estuco, ¿no? Lo que estamos aplicando, que no nos quede tan escaso. Listo, amigos, así entonces ya como siempre lo hacemos, entonces vamos a aplicar el estuco y a cubrir todo el proyecto, todo el contorno. Esto también aplicamos en la parte de atrás, aquí en la esfera, en la cúpula, todo lo vamos a cubrir muy bien. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar el estuco, lo apliqué en toda esta parte, en toda la parte de atrás, y esta parte de aquí no le apliqué, como pueden ver, la parte de adelante aquí en este bordecito, en este murito tampoco, porque esto lo voy a cubrir con otro material, pero si ustedes quieren pueden estucarlo completo, esto, toda esta parte también si quieren. Ahora ya entonces lo que queda es dejarlo secar. Normalmente yo lo dejo de un día para otro, entonces vamos a dejarlo secar que esté bien para continuar. Listo amigos, aquí ya dejé pasar un día completo, ya se secó muy bien y ahora vamos a comenzar a decorar. Primero voy a utilizar pintura color terracota y vamos a hacer unos ladrillitos aquí en esta pared. Voy a pintarle como si estuviera hecha de ladrillitos toda la pared. Listo, entonces aquí como siempre tomamos un trapito para ir descargando la pintura. Pues miren, simplemente descargamos un poco y podemos tomar de allí mismo para ir haciendo estas formitas de ladrillo. Listo, entonces miren, simplemente vamos a comenzar a hacerlo y a dejarlo un poquito separado hasta que completemos todo hasta arriba.
Bueno, aquí entonces ya terminé de pintar el murito, miren cómo queda esta pared, entonces queda bien bonita. Ahora vamos a terminar aplicando un poco de pintura de la misma forma, descargando un poco el pincel en esta parte, esto en este tejado del mismo color, entonces que quede el color visible, pero no lo cubrimos en su totalidad, ¿no? Que se alcance a ver un poco el color blanco, pero un poco nada más. Listo, así entonces ya le vamos a dar este colorcito, así lo vamos a emparejar. Acá por la parte de abajo también lo podemos aplicar un poco. Bueno amigos, entonces ya queda pintada esta parte. Bueno, ahora vamos a tomar el color marrón oscuro con un pincel redondo más grandecito, que igual vamos a descargar, y ahora vamos a comenzar a realzar ya los bordes de las ventanas, la puerta, las paredes. Miren, siempre con el pincel descargado. Por ejemplo, en estos agujeritos también podemos hacer algo, de pronto en el agujerito también, miren, para que cuando coloquemos los postes se vea también algo así. Miren, así siempre tomamos de acá y, como siempre les he dicho, pues realzamos primero todos los ángulos, todas las esquinas, todo lo que corresponde a ángulos, esta parte por acá arriba. Listo, entonces vamos a hacer esto en todo el contorno de lo que tenemos blanco, en estas ventanas también, así. Ya envejeciendo este tono, y también vamos a aplicar un poco acá en esta parte, ¿no? Miren, aquí en la parte de arriba del tejado, aquí en la parte de adelante un poquito. Listo. De igual forma también vamos a hacer esto mismo acá en esta esquina, en estas esquinas también vamos a hacer lo mismo. Listo, entonces aquí en esta parte, en la ventana, ya envejecemos el tono. Miren, así podemos pasar un poquito en el centro para quitarle ese tono tan blanco que tenía, ¿sí? Que se vea un poquito más envejecido. Listo, y de esta misma manera entonces continuamos haciendo ya todo este envejecido en la pintura blanca. Ya después de que lo hagamos en todos los ángulos, pues pasamos un poco en la parte central con el pincel bien seco. Simplemente es como por dar unas pequeñas sombras. Y no olviden también en la cúpula, ¿no? Aquí en todo este contorno también. Bueno, aquí entonces ya terminamos de aplicarle la pintura, miren cómo se ve. Listo, entonces ya envejecimos este tono, y ahora entonces esta parte donde ustedes ven que no le hice nada,
Sí lo estuqué por la parte de atrás para economizar, pero entonces esta parte de aquí, aquí en este borde, este pedacito y este de acá, ustedes pues lo notaron que no le hicimos nada, porque voy a utilizar piedrita pequeña, esta piedrita de jardín. Estas piedritas también las ubican, las pueden conseguir donde hay arena para construcción. De pronto pueden tomar un poco de esta arena y allí colarla o buscar las piedritas más pequeñas, ¿no? O en el jardín también pueden ubicar piedritas pequeñas, ¿sí? Entonces vamos a aplicar acá pegamento blanco, vamos a ubicarlo o poner la pieza así en esta posición. Ya entonces lo que hacemos es cubrir con pegamento. Miren, está en forma abundante. Y ahora lo vamos a distribuir con un pincel, puede ser, para que quede bien cubierto. Entonces primero vamos a hacer esta cara, esperamos a que se seque para poderlo levantar, y después entonces vamos a aplicar ya en este contorno, después en estos de acá. Entonces aquí primero voy a esparcir bien el pegamento y ya vamos a vertir la piedrita. Bueno, después de haber aplicado bien el pegamento, miren, queda en forma abundante. Entonces solamente vamos a abundantemente también vamos a hacer que caigan todas las piedritas allí, y donde nos queden espacios pues después podemos volver a aplicar un poquito más, o pueden incluso tomar de la arena, si consiguen la arena, entonces la arena que es más finita, rellenar esos espacios si les quedan unos espacios visibles. Miren, aquí yo le hago un poquito de presión. Ya después entonces vamos a voltear suavemente. Miren cómo queda. Entonces allí pueden ver que de pronto hay algunos espaciecitos. Esto lo podemos rellenar con la arena. Les voy a mostrar. Yo lo que hice fue tomar, o sea, separé un poco las piedras pequeñas de la arena que es más fina. Miren, aquí tengo arenita más fina, y con esa arenita podemos terminar rellenando ya los espacios. Entonces nos va a quedar más parejo. Un poquito de esta arena. Entonces así nos va a quedar. Listo, entonces lo voy a dejar así en esa posición para que seque, y después hacemos ya esta parte de acá, que simplemente es hacer lo mismo. Bueno, entonces aquí ya se secó, ya podemos manipular esta parte, y ahora pues vamos a aplicar el pegamento aquí en esta parte de acá, en todas estas partes de acá, y vamos a vertir la piedrita de la misma manera. Listo, aquí hay que tener en cuenta, vamos a utilizar unos palitos. Entonces miren, aquí tengo 3 palitos, estos son de 9 centímetros, ya les confirmo bien, sí, son de 9, 3 palitos de brocheta, vamos a cortarlos a 9 centímetros, vamos a cortar uno a 8 centímetros, miren, este está a 8 centímetros incluyendo la punta, ¿no? Le sacamos un poquito de punta. Hay otro palito que vamos a cortar a 7 centímetros, y vamos a cortar los postecitos de acá que son 8, estos los vamos a sacar a 3 centímetros. Listo, 3 centímetros de distancia. Todo esto entonces para colocarlo ya en estas partes. Pero entonces este que le sacamos punta, este palito, ya me acuerdo, es de 8 centímetros. Este vamos a tener en cuenta que lo vamos a introducir aquí en el cartoncito para dejar este poste listo, ¿no? Entonces cuando apliquemos la piedra debemos de tener en cuenta de que ahí va a ir este postecito, o lo podemos incrustar incluso desde antes, ¿no? Podemos aplicar un poquito de pegamento, miren, así, y lo introducimos por uno de los agujeritos del cartón. Listo, entonces ya con esa pieza ahí, entonces ahora sí le aplicamos el pegamento y vamos a cubrir allí todo con la piedra. Bueno amigos, aquí entonces ya le apliqué
Miren, ahí todavía está secándose un poco. Entonces miren que queda cubierto acá el palito. Este es el palito de 8 centímetros de altura. Le pegué el de 7 centímetros, así en este sentido. Listo, aquí le puse pegamento, pues usted lo puede pegar con silicona caliente también. Y ahora pues vamos a tomar los palitos de los más largos, los de 9 centímetros. Y a estos los vamos a introducir acá. Listo, entonces así, para que caigan sobre este otro. Entonces, ya saben, vamos a colocarlos aquí y acá en la base pues, le ponemos un puntico de pegamento para que él descanse allí y no se vaya a despegar. Listo, entonces ponemos una gotica de pegamento acá en donde haga contacto y los palitos de 3 centímetros los introducimos también. Le podemos agregar un poco de pegamento acá al agujero para que de pronto no se nos salgan los palitos. Listo, y de todos modos cuando lo introducimos arrastra el pegamento hacia adentro y lo dejamos sobresalido 1 centímetro más o menos, 1 centímetro, un poquito más, un poquito menos. Entonces colocamos todos estos postes. Estos de acá también le podemos aplicar pegamento si quieren y le ponemos el puntico de pegamento allí. Esto lo vamos a dejar secar. Bueno, aquí entonces ya tengo secando esto. Pues como es pegamento hay que dejarlo que fije bien para poder manipular ya la pieza. Listo. Si lo hacen con la silicona caliente pues es inmediato. Y vamos a tomar el cartoncito que les dije que guardáramos de aquí para hacer la puerta. Entonces vamos a tomar palitos de paleta y vamos a partir los palitos así en trozos, en tiras delgadas para armarla así. Simplemente tomamos como guía la puerta, pegamos los palitos así en este sentido, acá lo cortamos, le damos curva, ponemos estos 3 palitos en este sentido, cortamos otro palito para poner acá en la ventana y hice algo de leña, miren, simplemente cortamos pequeños trozos y los pegamos así juntos para colocar algo de leña por allí. A esto le podemos quitar ya el excedente del cartón, simplemente era para sostenerlo allí con esta pequeña cantidad, así como lo hemos hecho ya en otros videos. Y vamos a darle algo de color. Pues miren, vamos a tomar pintura marrón y lo vamos a pasar así para que nos quede ya de otro tono. Miren, entonces simplemente si el palito está en este sentido lo vamos haciendo así para que vaya tomando el color del sentido opuesto en el que está el palito. Si vienen así, entonces le hacemos así. Listo, simplemente es como por darle color, o si ustedes quieren lo dejan en el color natural que ya tiene la madera. Entonces vamos a darle algo de color así y ya después cuando esto se seque le podemos pasar un poquito así el pincel también por diferentes partes para darle también este tono. ¿Listo? Entonces continúo yo haciendo esto acá mientras eso se seca. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicarle algo de color. Por aquí en estos palitos también le pasé un poco. A esto los voy a dejar secar más para que no se me vaya a desbaratar. Y acá entonces vamos a pegar la puerta, vamos a pegar esto, el de aquí de la ventana. Vamos a utilizar algo de musgo artificial para pegar aquí, para sacar unas cuantas plantas, ¿sí? Unas pequeñas, sacamos trozos pequeños para pegarlos así en diferentes partes. Miren, así por acá, en diferentes partes. Simplemente, si ustedes no consiguen de este material, pueden utilizar o comprar planticas artificiales. También venden plantas miniatura artificiales. Esto si quieren colocarle algo de vegetación, si no entonces lo pueden dejar así. Esto aquí es la puertica, entonces sencillamente estaba a aplicarle acá en el borde y en la base, ya dependiendo cómo queramos que quede, entonces la podemos ubicar que quede abierta, cerrada, un poco entreabierta. Ahí ya va en gustos. Entonces yo la voy a dejar un poquito entreabierta para dar la ilusión de movimiento. Miren, así. Lo importante es que haga contacto acá y en la base. Para esta pieza simplemente pues, vamos a aplicar la silicona y lo vamos a pegar en la ventana, como por dar pequeños detalles, ¿no?
Ya ustedes deciden qué quieren de todo esto, qué les gustaría pegar, qué quieren poner. Simplemente es para que quede con algo de detalles, que se vea un poco más natural. Miren por acá de pronto. Miren cómo da la ilusión. Todas estas pequeñas plantas, en esta vegetación, ya le damos un toque más natural. Listo amigos, entonces voy a terminar de pegar esto y ya continuamos. Bueno, aquí entonces ya quedó pegado esta pieza, queda esta pegada, esta de acá. Le pegué unas cuantas piedritas más grandes ya, para darle un poquito más de decoración. Ahora voy a trabajar en la base, para eso voy a utilizar la arena artificial. Como siempre, pues ya voy a cubrir todo con arena. Ya esto lo hemos explicado en otros vídeos, simplemente aplicando el pegamento y virtiendo el material en la base. Bueno, y así entonces ya queda terminado. Miren, aquí ya le apliqué la arena, le aplicamos algo de color a los palitos que faltaban y así queda listo. Proyecto fácil de elaborar. Bueno amigos, espero que les haya agradado, que lo pongan en práctica y que nos sigan acompañando en nuestros videos. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Si les gustó, regálenme su like. También pueden compartir este video en sus redes sociales. Recuerden apoyarnos con su like, ¿no? Es importante para que el algoritmo de YouTube pues recomiende más estos videos y nos vean más personas. Muchas gracias como siempre, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus manos.